La exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, intentará revertir la prisión preventiva en su contra este lunes, cuando se realice una nueva audiencia de revisión de cautelares. La intención de su defensa es al menos conseguir que vuelva al régimen de arresto domiciliario total, aunque a juicio del Ministerio Público existirían incluso nuevos antecedentes que permitirían ampliar los delitos, ya que apuntan al presunto uso de recursos municipales para gastos personales. Una vez más, la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, deberá presentarse ante los tribunales, pero esta vez no llegará por sus propios medios, sino que deberá ser trasladada desde la cárcel de San Miguel por personal de Gendarmería. Para este lunes 17 de febrero, a solicitud de su defensa, se realizará una nueva audiencia de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva que pesa en su contra, en medio de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por los delitos de fraude al fisco y falsificación y uso malicioso de instrumento público. Hay una serie de antecedentes, digamos, que demuestran que Katy Barriga no representa un peligro para el asociado, que tienen que ver, por ejemplo, con el comportamiento que ha tenido Katy Barriga dentro del establecimiento, que ha sido acreditado por la propia Gendarmería. Y en definitiva, acá hay que pensar que Katy Barriga lleva más de un año en una situación de privación o restricción de libertad. Ya son 53 días los que lleva Katy Barriga en prisión preventiva desde su segundo ingreso a la cárcel de San Miguel, medida decretada el 26 de diciembre del año pasado por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, la que decidió revocar el arresto domiciliario total que determinó inicialmente el 9º Tribunal de Garantía. Precisamente el objetivo de su defensa es que se le imponga una cautelar menos gravosa. Uno entiende que la defensa ha reunido, a partir de esta prisión preventiva, nuevos antecedentes para cuestionar ya sea la imputación que ha hecho la Fiscalía y también para justificar una medida distinta, por ejemplo, que vuelva ella a un arresto domiciliario total, dado que existen antecedentes que requieren su presencia en el hogar y que tiene que ver precisamente con la situación de su hijo. Argumentos de índole familiar a los que se deberán agregar otros relativos al fondo de la causa. Y es que el Ministerio Público además ya ha anunciado que formalizará nuevos cargos a la exalcaldesa de Maipú. Se trata de malversación de caudales públicos en carácter de reiterado y negociación incompatible, delitos que estarían relacionados con la presunta contratación de servicios de carácter personal con recursos del municipio de Maipú. Hechos que podrían incidir desfavorablemente en las intenciones de la defensa de Katy Barriga, que no es otra que lograr que se revoque la prisión preventiva. Se imputa que la exalcaldesa habría cancelado servicios personales que tienen que ver con el cuidado de su hijo menor a través de fondos municipales. Se afirma esto sin ningún sustento, sencillamente porque hay cuentas corrientes que de la exalcaldesa que dan cuenta de las transferencias a esa persona por este trabajo que desempeñó en el cuidado y que fue cancelado con fondos propios. Esto va a terminar perjudicando la situación de petición de Katy Barriga, porque el juez va a entender que no solamente tiene estos hechos formalizados, sino que además se le está esperando una fecha para formalizar nuevos cargos, y siempre eso complica la situación de una persona que obtiene su libertad. Un escenario judicial cada vez más complejo para Katy Barriga y que es seguido de cerca por distintos actores políticos que desde ya exigen sanciones ejemplares y la restitución de los dineros presuntamente malversados por la exalcaldesa de Maipú. Una investigación contra la corrupción para nosotros reviste el más grave daño que se le puede hacer a la democracia, y creemos que en ese sentido hay que dar medidas ejemplares sin tener ningún tipo de privilegio. En caso de comprobarse que se usaron recursos públicos para tareas domésticas en la casa de la exalcaldesa, no solo basta con que estos recursos sean integrados de manera total al erario fiscal, sino que además se requieren las sanciones que correspondan al punto de vista legal. En lo inmediato, la de revisión de cautelares será la primera audiencia que deberá enfrentar Katy Barriga, instancia en la que se podrían conocer solo aspectos generales de los nuevos delitos que le imputa el Ministerio Público, toda vez que la nueva formalización en contra de la exalcaldesa de Maipú ya tiene como fecha el próximo 15 de abril. Bien, sobre esta reformalización de Katy Barriga, el supuesto ensañamiento de la Fiscalía en su contra, lo que dice Joaquín Lavín Padre, estamos hablando ya a partir de este instante con Giovanni Calderón, abogado de la exalcaldesa de Maipú. Señor Calderón, ¿cómo está? Buenos días. Hola, Carlos, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestro llamado. Bueno, durante esta semana también usted ha mencionado, señor Calderón, que no tenía la defensa total conocimiento de los cargos, eventualmente de una nueva formalización. Se sabe que se trata de malversación de caudales públicos reiterados, de negociación incompatible. La pregunta es específicamente qué antecedentes tienen ustedes de este nuevo proceso.
Sí, efectivamente, de los cargos sí se tenía noticia, de lo que no se tenía noticia era de los hechos que fundamentaban esos cargos. Los cargos fueron formulados a través de una notificación de una solicitud de audiencia de reformalización por parte del Ministerio Público que se le hizo a Katy Barriga en el recinto penitenciario el día martes de esta semana. Eso el Ministerio Público lo hace a través de una plana en la que dice que solicita audiencia para esta reformalización por los delitos que usted indica, pero no hace ninguna referencia a los hechos. Y no se notifica de esa solicitud de reformalización a estos abogados, digamos, a esta defensa, de manera tal que nosotros tenemos que constituir un nuevo patrocinio y poder, porque la Fiscalía además abre una carpeta paralela con estas nuevas imputaciones. Y nosotros no podíamos tener acceso a esa carpeta hasta que no se tramitara el nuevo patrocinio y una serie de antecedentes, digamos, que nos permitieran el acceso a esa información. Esa información fue comunicada por el Ministerio Público a esta defensa el día viernes en la tarde y son más de 2.340 páginas, 2.347 para ser exacto, que obviamente hacen imposible el adecuado ejercicio al derecho a la defensa de cara a la audiencia de revisión de la medida cautelar que se realizará el día lunes. A nosotros nos parece bastante evidente que detrás de este tipo de acciones del Ministerio Público, tanto en esta oportunidad como en la anterior, en que se filtró un audio descontextualizado y editado además, hay una estrategia del Ministerio Público para impedir que Katy Barriga acceda a otra medida cautelar menos gravosa o eventualmente a la libertad provisional. Y eso es lo que hemos calificado como ensañamiento por parte del Ministerio Público. Claro, ahora entiendo yo que esas 2.000 páginas que constituyen también estos argumentos y estos cargos tienen una mirada puesta también en una eventual nueva formalización del 15 de abril, ¿no? Para esa fecha ya sí habría posibilidad de hacer análisis. No, de todas maneras, lo que estamos hablando es que el Ministerio Público hace esta solicitud de reformalización días antes de la revisión de la medida cautelar. Entonces nos imaginamos que está tratando de generar un ambiente de opinión pública que demuestre, digamos, que hay una especie de agravamiento de la situación de Katy Barriga que justificaría mantenerla en prisión preventiva. Pero desde el punto de vista jurídico es improcedente que se tome en cuenta una solicitud de reformalización cuando ni siquiera, digamos, se han expuesto los hechos constitutivos de esas imputaciones. A nosotros nos parece que tanto el juzgado de garantía como la Corte de Apelaciones debiera tener a la vista cómo se ha producido esta solicitud de reformalización del Ministerio Público. Los hechos día por día, minuto a minuto, cómo en el fondo el Ministerio Público filtra además esta información porque no hay nadie más que tuviera acceso a la reformalización que no fuera el propio Ministerio Público con una intencionalidad determinada. Ahora, de aquí al lunes obviamente esto es imposible. Cuando sea la audiencia de formalización ya habrá tiempo suficiente para analizar esos antecedentes, pero lo que nosotros estamos reclamando es esta actitud permanente del Ministerio Público de filtrar antecedentes y realizar acciones para generar un ambiente de opinión público adverso a Katy Barriga a días de que se revise su medida cautelar. Abogado, ¿y cómo llegan ustedes ahora a esta revisión de cautelares? Se lo pregunto porque más allá de esta determinación que usted entrega respecto de una fiscalía que, bueno, ya nos ha escuchado también, se habla mucho del ensañamiento, lo dice el propio suegro de Katy Barriga, pero los argumentos que ustedes van a entregar para evitar que se mantenga en prisión preventiva, ¿cuáles son? Se lo pregunto porque los montos siguen estando sobre la mesa, se habla de estos 30.000 millones de pesos por los cuales se incluyen los cargos contra Katy Barriga. ¿Cuál es el argumento que usted va a entregar para evitar que ella siga en prisión preventiva? Bueno, lo primero que hay que señalar es que la prisión preventiva es una medida absolutamente excepcional y que se puede solicitar el término de esa medida en cualquier minuto sin mayor fundamento que el derecho a la libertad de la persona. Porque acá lo más importante, Carlos, es tener presente que Katy Barriga no está condenada. Katy Barriga está siendo investigada, ni siquiera ha ido a juicio, ni siquiera se ha producido juicio. No, es prisión preventiva, claro. En el contexto de una investigación, la prisión preventiva es jurídicamente una medida absolutamente extraordinaria. Así lo ha establecido la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la doctrina de los autores. Y solo se aplica cuando se justifica positivamente por parte del que hace la imputación, es decir, en este caso la municipalidad y el Ministerio Público, alguna causal específicamente contenida en la ley. La causal que consideró la Corte de Apelaciones en la revisión anterior fue la de peligro para la sociedad. Por lo tanto, es el Ministerio Público y la municipalidad los que tendrán que demostrar de qué manera Katy Barriga representa un peligro para la sociedad en circunstancias de que hoy día se encuentra privada o restringida de libertad por más tiempo del que incluso estuvo Daniel Jadwe, que está imputado por delitos que sí
pueden representar un peligro para la sociedad. Katy Barriga está imputada por delitos funcionarios y contra la fe pública, que no puede volver a cometer porque no está en el cargo, y estamos hablando de una restricción de libertad desde febrero del año pasado en arresto domiciliario y una prisión preventiva por más de 90 días, como digo, mayor a la que se le ha aplicado incluso a Daniel Jadwe. Abogado, entonces debo entender que para ustedes no ha habido igualdad ante la ley en el caso de su defendida. No me atrevería a ser tan categórico en ese sentido. Yo me atrevería a decir de que había una investigación por parte del Ministerio Público que no ha hecho otra cosa que avalar la tesis de la municipalidad. No encontramos ningún antecedente en las carpetas de investigación que vaya en contra de la tesis que ha planteado la propia municipalidad. Y lo curioso de esto es que fueron los propios tribunales los que sacaron a la municipalidad de este juicio a mediados del año pasado y posteriormente se reincorpora a través de una nueva querella que es la que eventualmente da lugar a esta reformalización. O sea, la reformalización tiene que ver con los hechos que imputa la propia municipalidad en una nueva querella presentada en septiembre del año pasado. Claro, ahora, entendiendo además que la prisión preventiva puede ser una medida excepcional, pero usted sabrá que hay distintos imputados en prisión preventiva por delitos incluso mucho menores en términos de caudal de dinero investigado y que están en prisión preventiva. No, perdona que te corrija, pero no es así. Primero que nada porque Katy Barriga no está en prisión preventiva por el déficit, porque el déficit no es un delito. Ella está en prisión preventiva por la imputación de malversación de caudales públicos y por la imputación de falsificación de instrumento público. Respecto del déficit, que supuestamente es la que da lugar a la malversación de caudales públicos, está relacionado. La tesis del Ministerio Público no ha sido acreditada, ni mucho menos. Por el contrario, hay informes de Contraloría, hay informes de peritajes contables que dan cuenta de que no existe el famoso déficit de los 33.000 millones que desgraciadamente se ha instalado en la opinión pública precisamente por la falta de defensa pública, digamos. Pero en definitiva, ese déficit no solamente no existe, sino que el déficit en sí mismo no es delito. Y sí, te agrego otro elemento. Pero eso es lo que va a acreditar usted como defensa, pues, abogado. En medio del proceso, esa es su tesis. Carlos, perdona, es al revés. La persona que te impute a ti un delito es el que tiene que demostrar el delito, no tú demostrar que no lo cometiste. Eso atenta contra el principio de inocencia. Entiendo. El principio de inocencia básicamente significa que tú como persona que eres acusada de un delito, tienes derecho a defenderte. Pero es el otro el que tiene que demostrar que cometiste el delito. Y acá es claro, el Ministerio Público y la municipalidad los que van a tener que demostrar que se cometió este delito. Claro, ahora, abogado, hay una serie de nuevos antecedentes que han ido surgiendo durante estos días, entre ellos aquel que menciona un exfuncionario, Luis Japaz, exfuncionario de la municipalidad, que habla de esta niñera personal, Kimberly Guajardo, contratada, dice, con fondos municipales. Eso ha sido acogido también por parte de la Fiscalía como antecedentes. ¿Cuál es su defensa, o lo que va a esgrimir usted como defensa en este término en particular? Bueno, tres cosas. Lo primero, nosotros hemos dicho reiteradamente, esta declaración además fue filtrada. Aquí han habido una multiplicidad de filtraciones por parte del Ministerio Público y no hay que olvidarse, a propósito del caso del fiscal Valencia, el propio fiscal nacional en relación con Luis Hermosilla, que las filtraciones son delito. El Ministerio Público no puede filtrar antecedentes de una investigación penal porque eso significaría litigar a través de los medios de comunicación y para eso están los tribunales de justicia. Pero más allá de eso, esta declaración de Luis Japaz, que fue filtrada, como digo, hace 3 semanas, da cuenta de un hecho que nosotros hemos desmentido categóricamente desde el inicio, digamos. Acá hay cuentas corrientes, cartolas de cuentas corrientes de Katy Barriga que fueron abiertas. La cuenta corriente fue abierta antes de ser formalizada. La investigación lleva 3 años. Antes de ser formalizada, en enero del año pasado, Katy Barriga abrió su cuenta corriente y ahí constan las transferencias a esta persona que era cuidadora de su hijo entre enero y junio del año 2017 y desconocemos de qué manera el Ministerio Público va a pretender asociar a esa persona con un pago para el cumplimiento de esos fines, digamos. Eso es abogado, algo que estará en discusión en la audiencia de reformalización. Sí, abogado, pero bajo ley de transparencia uno puede investigar y efectivamente hay un montón de argumentos que entregan y que se acredita que ella está contratada incluso hasta ahora por la Municipalidad de Maipú con un sueldo determinado y que fue contratada en 2017 cuando Katy Barriga era la alcaldesa de Maipú. Sí, efectivamente, pero son hechos que no guardan relación uno con el otro. Ella cuando fue contratada con posterioridad, varios meses después de haber dejado de ser cuidadora del menor,
ella es contratada por la municipalidad y es hasta el día de hoy funcionaria de la municipalidad. Hecho Sí. que quiero recalcar, Carlos, porque Sí, es así. prácticamente todos los testigos de la Fiscalía y de la Municipalidad son actualmente funcionarios de la Municipalidad, especialmente aquellos que tienen que ver con el Departamento de Administración y Finanzas, que son los que tienen la responsabilidad directa sobre los actos que se imputan a Katy Barriga. Por lo tanto, no puede dejar de ser tenido a la vista que empleados de la Municipalidad que dependen, que tienen una relación de subordinación y dependencia de las actuales autoridades, emitan declaraciones en este juicio. Abogado, pero entonces yo debo entender, de acuerdo a lo que usted me dice, que ella era niñera personal de Katy Barriga, con pagos personales de Katy Barriga, y que luego de eso es contratada precisamente por la Municipalidad de Maipú, cuando Katy Barriga era alcaldesa, pero allí entonces la relación no es la misma, ¿es así? Y es, tal como tú lo dices. Pero eso no podría Ella se- generar... ¿No podría generar Esta una eventual persona se investigación? desempeñó como cuidadora, del hijo menor de Katy Barriga. De hecho, esa es la forma en que ella la conoce, en que la ex alcaldesa conoce a esta persona, es para que cuide a su hijo menor. Y esa función la desempeñó durante 7 u 8 meses del año 2017. Ella deja de cumplir esa función porque no le acomodaban los horarios, porque era un trabajo muy requerente, porque como todos sabemos, y como alguien se atrevió a poner en cuestión, el hijo menor de Katy Barriga adolece de un trastorno, digamos, que es tremendamente complejo. Bueno, precisamente por la carga de trabajo, esta persona renunció a esa función y meses más tarde solicitó trabajo en la municipalidad para realizar una función completamente distinta, que entiendo que es la que desempeña hasta el día de hoy. Bien, abogado, queremos agradecerle estos minutos de conversación con Chilevisión Noticias. Encantado, Carlos. A Nos tu vemos. Buen disposición. día.